La palabra sinagoga tiene origen en el lenguaje griego y significa reunión o asamblea. Su implicación en el contexto judío radica en que tras la invasión y exilio babilónicos, su templo, el que construyó Salomón, fue destruido totalmente. Y estando exiliados en Babilonia, comenzaron a reunirse en lugares específicos para leer las escrituras, orar y mantener viva su identidad religiosa y cultural. Eventualmente, tras volver a su tierra de origen, gracias a los persas, el nuevo imperio al mando, luego el griego y finalmente el romano, en tiempos de Jesús, las sinagogas permanecieron como lugares dedicados para la oración, estudio y comunidad. No solo servían como lugares de culto, sino también como centros educativos o comunitarios, donde se enseñaba la ley judía y se discutían asuntos de la vida cotidiana. Todo lo anterior, a pesar de que ya existía un segundo templo en pie. Entonces, el templo sería el lugar donde sucederían los rituales establecidos y las sinagogas se convertirían en el lugar de reunión para todos los judíos en un sentido de vida cotidiana. Tal uso de las sinagogas se volvió mucho más fuerte a partir del año 70, puesto que sucedió la destrucción del segundo templo de Israel, sin que hasta la fecha exista un tercer templo construido. Sin desviarnos más, en tiempos de Jesús, la sinagoga se visitaba por los judíos el día sábado o el día de reposo. Su organización comenzaba con la lectura o recitación de salmos, luego la lectura de la Torá, es decir, la ley, una porción de los profetas y finalmente una especie de reflexión acerca de las lecturas realizadas. Es aquí donde sucederán los eventos de este episodio. Después de su bautizo y selección de discípulos, Jesús anduvo en una ciudad cercana a Nazaret, el pueblo en el que creció, llamada Capernaum, donde fue que reclutó a algunos pescadores, historia que mencionamos el capítulo pasado. Y en ese lugar, Capernaum llevó a cabo milagros, no todos registrados en los evangelios. Lo importante es que después de andar en el mar de Galilea, volvió de Capernaum a Nazaret, lugar donde todo mundo lo conocía, y asistió a lo que podemos llamar un sábado de reposo normal en la sinagoga, lugar al que toda su vida había asistido y en el que sin duda todos los presentes sabían quién era Jesús. Pero recién llegado de Capernaum ya existían rumores de que había realizado milagros en ese lugar, así que su visita a la sinagoga representaba curiosidad, escepticismo y casi morbo de los asistentes, quienes esperaban ver un milagro. Pues si los hizo en un pueblo que no era el suyo, Capernaum, por supuesto que podría en el pueblo y el de su familia, Nazaret, como dar vista a algún ciego o levantar a un paralítico. Así que dentro de la liturgia propia de un sábado en la sinagoga, después de lo que seguramente fue recitar algún salmo, luego la ley, a Jesús les ha dado el rollo del profeta Isaías, que comenzará a leer y como conclusión ocurrirá su primer intento de asesinato. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús en ese momento leyó lo que hoy conocemos como Isaías 61, versículos 1 y 2. Y es muy relevante considerar que en ese tiempo el texto no estaba dividido en versículos como hoy en día. Así que la manera en la que leyó el texto fue intencional. Citando la lectura que él hizo en ese momento, Isaías 61:1, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Sin entrar en detalles acerca de por qué el texto en Lucas no es exactamente el mismo que en Isaías, lo que nos interesa es identificar que en el Evangelio de Lucas Jesús interrumpe la lectura a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero en Isaías la idea o el párrafo culmina a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Así, intencionalmente Jesús omitió leer proclamar la venganza del Dios nuestro y se detuvo en la parte de predicar el año agradable del Señor. Esta es una de las primeras ocasiones en que Jesús se separa del sentido inicial de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, que incluían a un ungido o Mesías libertador, impartidor de justicia divina y dispuesto a cobrar venganza. El texto bíblico no declara si el pasaje del profeta Isaías que leyó se lo entregaron específicamente, o por decisión propia lo eligió. Existen, claro, varias teorías que intentan explicarlo. Que pudo haber sido una provocación de los asistentes para que pudiera revelarse como el Mesías. Que el día que asistió Jesús a la sinagoga era el turno de leer ese fragmento, y por voluntad divina coincidía que se tratara del tema mesiánico. O que Jesús voluntariamente eligió leer esa parte del libro. Sea cual fuere la razón específica, el texto no la entrega. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La declaración de Jesús indudablemente fue sobresaliente. Esa porción del libro de Isaías es acerca del Mesías prometido. Y en sencillas palabras Jesús les dijo: Ese de quien habla Isaías soy yo. Y el año de la buena voluntad de Jehová es ahora. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? La recepción de sus palabras incluyeron una combinación de asombro y resentimiento. Jesús hablaba con autoridad y de una manera que nadie nunca había explicado su libro sagrado. Pero ellos conocían a Jesús desde niño, pues creció allí. Y cuando dijeron: ¿No es este el hijo de José?, no fue en un sentido amigable, sino sabiendo que José era carpintero y trabajaban juntos. Así que era imposible que sin la preparación adecuada, es decir, que Jesús nunca fue aprendiz de ningún maestro, pudiera ser capaz de hablar de esa manera. Los vecinos reunidos en la sinagoga dieron más importancia al aparente origen de Jesús que a las palabras que decía. Versículo 23. Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Viendo su actitud y conociendo que ellos esperaban ver milagros, Jesús lanza un comentario irónico: Médico, cúrate a ti mismo. Y también aquí se origina un dicho popular incluso en nuestra cultura: Nadie es profeta en su propia tierra. La audiencia reconoce que habla como un gran maestro y lo desprecian porque no tiene la preparación para hacerlo. Pero también quieren que haga un milagro. Todo junto. Podríamos decir, en cierto sentido, que su audiencia no tenía fe, pero sí algo parecido al morbo, que los impulsaba a estar presentes con Jesús y deseaban ver una maravilla. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado,
sino Naamán el sirio. Las historias que Jesús implica en esta parte suceden en lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. El profeta Elías, en el espacio de tiempo de una gran hambruna, visita a una viuda que tenía un hijo para pedirles de comer. Ella le responde que tiene ingredientes para apenas una porción, que cocinaría y comería junto con su hijo, para luego dejarse morir. Primero de Reyes 17:12. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El profeta Elías insiste en que le cocine el pan primero a él, porque Jehová haría que sus ingredientes nunca se agotaran hasta que la hambruna terminara. La viuda creyó e hizo el pan para Elías. El sustento nunca le volvió a faltar. Primero de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La segunda historia es de un general militar con mucho honor, que era muy valiente pero sufría de lepra. En una de sus campañas bélicas capturó a una muchacha israelita y ella le cuenta que sabe de un profeta que le puede quitar la lepra. Él se embarca a buscarlo, pero tal profeta, llamado Eliseo, manda a un mensajero a decirle que no saldrá a recibirlo. Y le da instrucciones para que vaya a lavarse 7 veces al río Jordán y que entonces sería limpio. Ese militar, Naamán, se enoja primeramente porque aquel profeta no se dignó a recibirlo, y aparte, lo manda a un río más bien feo. Segundo de Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él, el profeta Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados le hacen ver que la solicitud del profeta es sencilla, convenciéndolo de que si el profeta Eliseo le hubiera hecho alguna solicitud compleja o difícil, él la habría realizado. Así que creyendo, obedece al profeta, acude al Jordán a lavarse 7 veces y como resultado fue sanado. Segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Las historias que Jesús cita y asume que su audiencia conoce tienen 2 elementos importantes. Ambos protagonistas, estando en una situación complicada, creyeron antes de ver. La viuda no tenía garantías de que en el tiempo de hambruna pudiera tener comida permanentemente. Y el general tampoco las tenía de que al lavarse en un río se convertiría en una persona sana. Pero ambos, con fe, creyeron. La segunda cosa, y este sería el mayor motivo por el que los reunidos en la sinagoga se enojaron, es porque la viuda y el general no eran judíos. Así que entre líneas lo que Jesús les dijo fue: habrá milagros para los que crean, pero los que crean no serán judíos. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Los judíos entendieron perfectamente de qué hablaba Jesús. Les había dicho incrédulos, y además que aquellos no judíos, conocidos también como gentiles, verían las maravillas de Dios, pero ellos no.
porque los no judíos, sin tener la responsabilidad específica de cumplir la ley de Moisés, ni ser considerados como el pueblo de Dios, sí creían. Y sobre ellos, que en ese tiempo eran excluidos, se iba a manifestar la buena voluntad de Jehová, lo cual para el orgullo judío era realmente una ofensa. Versículo 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Rápidamente se convirtió la situación casi en una revuelta. Concluyeron de golpe las actividades en la sinagoga y entre todo el pueblo lo llevaron a un monte para intentar arrojarlo. Aquí es donde sucede el primer intento de asesinato de Jesús. En la ley de Moisés, algunas transgresiones tenían como consecuencia la muerte, y la pena de muerte en esos casos era morir apedreado. Aún así, Jesús no había violado alguna ley para la que tuviera que morir. Pero la percepción judía de blasfemia, desafío a las expectativas mesiánicas y la aparente contradicción de que el Mesías haría milagros sobre no judíos en vez de judíos, los llevó a ese cólera. Normalmente, cuando se apedreaba a alguien, una de las cosas que hacían era tirarlo. Ya en el suelo, podrían apedrearlo. Esta sería la intención de los judíos cuando el texto indica que lo llevaron a un monte para despeñarlo. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El milagro sucedió. No como una forma espectacular en la que un paralítico pudiera brincar o un sordo escuchar. El milagro fue que pese a sus deseos extraviados de matar al Mesías, de quien había escuchado hacía cosas sobrenaturales y se había identificado como el Mesías en la sinagoga, cosa que establecimos al inicio de la historia, sus vecinos dieron importancia al origen de Jesús más que a su mensaje. El reino de Dios que Jesús anunciaba no era suficiente para sus conocidos. El Evangelio de Juan expresará esta idea de una mejor manera. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La intención de Juan en su Evangelio es recalcar que Jesús habrá sufrido rechazo de los suyos, siendo estos primeramente su familia, quien no creía en él, y luego sus connacionales judíos, quienes al final de los evangelios serán los autores intelectuales de su asesinato, no sin antes, como en este caso, intentar matarlo ellos mismos, varias veces. Jesús se libró de la muerte segura. Sin duda fue sobrenatural que pasando entre aquellos que lo querían dañar, se alejó sencillamente del peligro. Su acción no dejaba de ser un milagro, aunque el pueblo no lo viera así. Conforme avance la narración en los evangelios, quedará claro que la actividad de Jesús necesitará, sin dudas, la fe de aquellos con los que interactúe, siendo precisamente la ausencia de fe la restricción más grande de todas. En un ciclo interminable, para que suceda lo imposible, un milagro, la fe es un prerequisito. La ironía sucede porque si las maravillas son alcanzables a través de Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué necesitaría fe para llevarlas a cabo? Por ejemplo, Mateo 13:58, y no hizo allí ningún milagro, a causa de la incredulidad de ellos. Esta dependencia sonaría evidente, pero hablando de que Jesús era la encarnación misma de Dios, ¿por qué necesitaría que la gente creyera para realizar milagros? La respuesta, conforme avance la historia, será desenvuelta. Finalmente, una de las grandes conclusiones a la historia de Jesús en su pueblo Nazaret es que sus conocidos y vecinos del lugar en el que creció no le creyeron. Existen disputas entre los expertos porque Jesús en la sinagoga de Nazaret es una historia narrada de cierta manera en Marcos, Mateo y Lucas, sin que exista precisión absoluta de que sea la misma historia o varios eventos. A pesar de eso, sean uno o varios, todos concluyen en que Jesús fue rechazado en los tres.
encarnando el proverbio que ha trascendido la cultura durante más de 2000 años. Nadie es profeta en su propia tierra.